Cuando quiera, el rabino puede empezar. Buenas noches. Bien, entonces vamos a comenzar. מזמור לתודה, היו לאדוני כל הארץ, צידו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהינו עשנו, ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי דור אדוני לעולם חסדו, והדור דור לאמונתו. Bien, entonces, la semana pasada estábamos con lo de las genealogías. Ya para ir cerrando ese punto, porque ya ustedes ya vieron bastantito acerca de las genealogías. Yo solamente estoy dando algunos datos que me parecieron importantes ahí destacar, o que con más probabilidad lo habían escuchado menos o no lo habían escuchado. Bueno, eso espero. Para que no fuera tan repetitivo, ¿sí? Que no tuvieran la misma información. Y estábamos hablando que la genealogía de Matitía lo conecta a David, pero del lado de Salomón. Y la genealogía de Ile lo conecta a David, pero a través de su hijo Natán. Vamos a los versículos ahí. Vamos a abrirlo por aquí. A ver. Para hacer notar que en la de Matitía empieza con Abraham, sabemos, David, y es a través de Shlomo. ¿Ah? Pero la de Hillel, a través de David, lo conecta David, pero a través de Natán. ¿Sí? Ahora, si nosotros recordamos lo que se dijo en Shmuel Bet, dice, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que salga de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Está hablando a David y le dijo, en pocas palabras, cuando mueras, que se iba a afianzar el trono en uno de sus hijos, y le dice, él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré a él el trono de la realeza por siempre. Miren, esto es importante que por favor lo resaltemos. Dice, para siempre. ¿Para qué hijo le construyó casa? Dice, él construirá una casa para mi nombre. ¿Quién construye el templo? Shlomo, no Natán. ¿Ah? Entonces, según la promesa de consolidar el trono, es a través de uno de sus hijos, el que le construya la casa. Ese, sabemos, es Shlomo. Yo seré para él padre y él será para mi hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Shaul, a quien quité de delante de mí. Apartar su amor es, en este caso, quitarle la dinastía, ¿vale? Dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. ¿Ah? Tu trono estará firme eternamente. Ok. Los antimisioneros vienen a decir unas cosas como, ok, si él es el Mesías, ¿por qué no está reinando? O sea, tenía que reinar y todo esto. Está bien, pero también vamos al Tanaj, y aquí Hashem está diciendo que a través del hijo de David, Shlomo, que construye el templo, dijo que le consolidaría
el trono a él, ajá, para siempre, eternamente. Si aplicamos, o sea, lo que mismos pesos, mismas medidas. O sea, no que vengan a tratar de menospreciar, de socavar, pues lo que nosotros estamos exponiendo. Si encontramos lo mismo, si ponemos los mismos pesos y medidas, podemos decir, es que tampoco se cumplió allá. Pero es que no significa literalmente que tendría que estar reinando ininterrumpidamente. El reino cayó, ajá, y por tiempos no hubo rey, y es más, el día de hoy no hay rey. Ajá, o sea, esa dinastía, pero dice ahí, delante de mí, cosa que van a utilizar para decir que no es que se haya equivocado Hashem, no es que Shmuel haya sido un falso profeta, porque ven que si no se cumplen las palabras de un profeta, si no se cumplen, entonces es un falso profeta. Entonces esto no es, ellos lo resolverán de alguna manera, como la que estoy diciendo, una o a lo mejor de otra manera, y pues no van a permitir que nosotros resolvamos de la misma manera lo que pasó con Rabbi Joshua. Bueno, entonces, también nos van a decir, oye, tiene que ser a través de Shlomo, porque ahí quien le construye el templo es quien es a través de él se le daría el reino, y no de Natán, como lo dice Hillel. Por eso es que y otros argumentos decimos, la de Hillel no pretende darle, validar su derecho al trono, pretende transmitir otras enseñanzas. La de Matitía, esa sí es la que pretende validar su derecho al trono. Una cosa antes de terminar con la de Matitía, es que se supone que deben de haber tres series de 14 nombres, pero no están. Hay quien ha dicho, en tal parte encontramos un número extraviado y esto. Yo creo que el autor no omitió, ni fue un error de escriba, ni nada por el estilo, sino fue una omisión consciente de un nombre. Claro que menciona las tres series, para que del significado de David, por supuesto, pero no lo menciona así porque daría un total de 42 nombres en esa línea genealógica que marca, pero el 42 es gematria de Eloa, es decir, Dios. Esto veladamente o entre líneas te está diciendo, él es imagen de Dios, pero no es Dios mismo. No sé si me doy a entender. No completa esa serie intencionalmente para evitar el error de, pues, no le salió porque muchos cometieron el error de decir que el Mesías es divino, que es Dios mismo, Hashem encarnado. Por eso no le pone los 42 nombres para evitar esa conexión en gematria y pone un número menos. Aunque sí dice que existen tres series de 14. Bueno, ahora en cuestión de... no, sí estaba bien proyectando ahí. Esto. Les dijimos las tres series, 14 y deberían haber 14, pero no hay 14. Entonces, eso lo hace intencionalmente para que las de 42, según mi opinión y algunas de otros. Ahora, déjenme hablar un poquito acerca de la de Hillel. Si él no viene a validar su derecho al trono, entonces, ¿qué viene a hacer? ¿Por qué lo conecta hasta Adán? Y para eso necesitamos ir justamente recordar
que, por ejemplo, en Primera de Crónicas, el libro en el Tanaj, encontraremos que en el versículo 1 del capítulo 1 se menciona a Adán. O sea, ¿con quién empieza? Con Adán. Y esto va a ser importante. Ajá. Va a ser importante para lo que vamos a decir. El capítulo 2 y el capítulo 3, porque en el primero tenemos de Adán hasta Abraham y de Abraham hasta Jacob. ¿Sí? Personajes importantes. Adán, luego Abraham y luego David. Ajá. Escuchen bien, ¿qué personajes? Porque en el primero tenemos de Adán hasta de Abraham y y también se menciona a Jacob, pero del 2 al 3, ¿sí? Porque ese es el capítulo, del 2 al 3, encontraremos que llega hasta David. O sea, va a comenzar David, en Adán, ajá, y va a terminar en David, porque del capítulo 4 al capítulo 7, da nuevamente un poco de los hijos de los 12 hijos de Jacob. En el capítulo 8 da una pequeña genealogía de Shaul. Vean, todos son hombres. No es cuestión de mujeres. Así que no puede ser que esta genealogía de Hillel siga a Miriam. No es posible. No es así, porque en ninguna tenemos que se acepten las genealogías de las mujeres. Como el cristianismo optó por decir, bueno, eso es más que nada para tratar de validar lo que es que el Mesías solamente vino de mujer, y bueno, eso es defender o tratar de sustentar su doctrina. Como vimos aquí, es hombres, y es los personajes principales: Adán, Abraham, David y finalizar con el rey, el que quieren hablar. Y ya vemos, posteriormente hablarán de todos los reyes y las dinastías, y tenemos unos libros que también son paralelos, por así decirlo. El primer libro de los reyes, que al menos aborda el primero, los reyes, y también todo esto, ¿verdad? No vamos a meternos en otras cuestiones de que cuando fue escrito, si antes todo ese tipo de cosas nos vamos a saltar. Aquí queremos resaltar ellos, porque es muy interesante, porque lo vamos a poner aquí. Miren, Adán es con el que empieza, el primero de todos. Adán, ¿cómo se escribe Adán? Y aquí está, así se escribe Adán en hebreo. ¿Ah? Y cada una de estas letras en hebreo, ajá, es la primera letra de otros nombres. ¿Ah? Miren, y lo utilizan, esta tradición, hay justamente una tradición judía que dice que ve la redención, ¿sí?, en 3 personajes. Como primero, el primer hombre, Adán, que debía elevar el mundo hacia un estado de perfección, y si lo hubiera hecho de no haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estoy leyendo lo que ustedes pueden encontrar en el libro, a ver si se puede ver, a ver, lo alcanzan a ver. Se llama ¿Qué, quién, por qué, cuándo, cómo, dónde? Acerca del Mashiach. ¿Sí? Por Jaime Kramer, traducido al español por Guillermo Beilinson. ¿Sí? Publicado por Breadford Research Institute. Bueno, aquí cita varias tradiciones acerca del Mesías, y cita una muy curiosa acerca de 3 personajes. Creo que lo voy a leer y luego lo vamos a transportar a cómo lo adapta tanto Matithia
como Hillel. Dice, el primer hombre, Adán, debía elevar el mundo, ¿sí? Hacia la perfección, pero vemos que comió del árbol del bien y del mal. Al no ejercer la restricción, Adán falló, arrojando a toda la humanidad a una vida de materialismo. Okay. Dice, enseña el Ari, revista Luria, que el rey David era la encarnación del alma de Adán, dado que era la vida de Adán la que lo mantenía. Bathsheba era una reencarnación de Jabá, la de Eva. De manera que Bathsheba estaba destinada para el rey David desde el momento de la creación. Pero también erró el rey David uniéndose prematuramente con Bathsheba. Y aquí nos da una cita talmúdica en Sanedrín 107a, donde dice, el que crea que David pecó en ese asunto, o sea, en el de Bathsheba, así dice el Talmud, está en un error. Y bueno, y viene a defender que no, que David no pecó ahí, en el terreno del Midrash. Ok, y entonces, como resultado de ello, el rey David no alcanzó el requerido nivel de perfección y no pudo rectificar el mundo en ese momento. La tarea ahora queda en manos del Mashiach. Ajá. Entonces, ¿cómo se escribe Adam? Así, Aleph, Dalet, Mem. Aleph de Adam, ajá. Dalet de David, primera letra de David, y Mem, primera letra de Mashiach. Son los tres personajes en quienes estaba destinada la rectificación del mundo. Adán pecó y no logró traer esa rectificación. David pecó en el asunto de Bathsheba y no logró traer la rectificación total. Entonces queda en manos del Mashiach. Ven cómo Primera de Crónicas está con Adán, el primero en el que tiene en las manos la rectificación. Luego va a pasar por Abraham. Fíjese, Abraham empieza con Aleph también. Eso es lo que nos va a transmitir Matitiá. Matitiá empieza con Abraham, Aleph de la palabra Adam. Luego, por la mitad, se menciona a David, que es en la segunda serie, y de 14, y Mashiach al final, o sea, dice, y Joseph, de quien que ella se casó con Miriam, y de ahí viene el Mashiach. Entonces está poniendo 3 puntos nuevamente. Vean, una triada. Adán, en el caso de la perspectiva de Mateo, es Abraham, David, Mashiach. 3 personajes. Ahora Hillel, desde su perspectiva, va a manejar con Adán, basándose también un poco con lo de Crónicas. Adán, David, que lo va a mencionar, si aquí tenemos en qué lugar, no lo menciona exactamente en el lugar, en el medio, porque el primero que menciona es Adán. Adán. En el puesto 35 tenemos a David de 77. No es exactamente la mitad, pero por ahí de la mitad. Y al final, el Mesías. O sea, de Joseph viene el Mesías. Entonces, según Matitiá, déjenme ponerlo aquí hasta que, para que quede un poquito más claro. Vamos a ponerle Mateo, va a poner la Aleph de Abraham. Dalet de David y Mem, mejor le pongo completo, ¿no? Men de Miriam, rabino. Estaría muy buena para los que siguen esa doctrina, ¿no? Ay. Entonces, David y Mem de Mashiach. Ahora, lo que hace Hillel por su cuenta es Aleph de Adam,
Y lo demás es igual. La Dalet de David y Mem de Mashiach. Ajá. Son estos tipos de mensajes que viene a tratar de transmitir Hillel con su genealogía, pero no funciona esa genealogía para validar eh, su reclamo mesiánico, porque según lo que se dice en segunda de Samuel, tendría que ser a través de Shlomo, de quien le construye la casa Shem. Y lo vimos, en Hillel menciona a Natán, no se va por el lado de Shlomo. Ajá, ok. Bueno, continúa el autor diciendo, cuando el rey David en su tiempo, el Mashiach, como el rey David en su tiempo, o sea, en consonancia, de la misma manera que David, el Mashiach deberá sufrir también la vergüenza y el abuso que pesan sobre los judíos y aún más, dado que él es su líder definitivo, sufrirá además todas las vergüenzas y burlas de nuestros perseguidores acumulados durante milenios que ha durado nuestro exilio. Así oró el salmista. ¿A qué le suena eso? A lo que vienen los documentos conocidos como evangelios, ¿ah? Así, o sea, el sufrimiento que lleva y burlas. No le meneaban la cabeza y decían, este es el que decía que va a reconstruir un templo en 3 días, bájale la cruz y te vamos a creer. O sea, pura burla. Le tapaban el rostro, lo golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Claro, todo esto es con las tradiciones tradiciones mesiánicas. No las va a tomar solamente de un lugar, está tomando tradiciones mesiánicas de diferentes documentos, de diferentes regiones. Si analizamos un poco las tradiciones mesiánicas de los Targumín, también ahí podemos encontrar que los primeros discípulos sabían, conocían, o al menos tenían una idea, una tradición similar a la que nos ha llegado a través de los documentos rabínicos. Tal vez no la misma, pero con una fuente similar, tal vez, una tradición muy parecida. Bueno, entonces, dado eso, podemos mencionar otras cositas más, pero creo que también lo utilizaremos este pequeño libro, si alguien lo puede conseguir, hará bien, es una literatura muy recomendable. Yo creo que no debe de faltar en el estante, la verdad. Bueno, continuamos entonces. Para la reconstrucción de un servidor, por los motivos expuestos y algunos otros que no trato de unir o cotejar de las dos genealogías, simplemente pongo la de Matitía, dejo a un lado momentáneamente lo que es la de Hillel. Entonces, eso es como les digo que yo lo que le estoy diciendo, al momento en que lo termine, no sé cuándo, pero también saldrá en formato de libro, y por eso le estoy diciendo cómo le fui haciendo yo. O sea, y bueno, más o menos un poquito acerca de qué argumentos fueron los que tomé en cuenta para omitir uno y dejar el otro. Bueno, el siguiente de los eventos, eso nomás era para terminar lo de las genealogías, el siguiente de los eventos se anuncia el nacimiento de
Rabbeinu Yohanan, que es el rabino principal de nuestro santo maestro. ¿Sale? Y bueno, déjenme hacerlo un poquito más grande aquí para que puedan leer. Tenemos una sola fuente, que es la de Hillel. ¿Ah? No voy a tardar mucho en esto porque, bueno, es casi conocido. En los días de Herodes, el rey de la tierra, rey de la tierra de Judá, hubo un joven llamado Zechariah que pertenecía a la división de Abía. Con esta división, ya en otra clase hemos visto cómo podemos ver más o menos el tiempo en el que sirvió, y también ir sacando pistas para exactamente cuándo nace nuestro santo maestro. Ambos eran tzadikim delante de Elohim, observando irreprochablemente todos mis votos y ordenanzas de la Torah. En esta traducción pone las letras. Bueno. Entonces, justicia es seguir los mandamientos. Aquí permítanme darles un poquito acerca de lo que la clase no creo que la primera de nuestras clases mencioné, que el justo es aquel que sigue todo lo requerido por la Torah, pero hay un nivel más, y que ese es el nivel de la Hasidut. El piadoso va más allá de la ley. ¿Dónde lo puedes ver? No lo mencioné ahí, creo que no lo mencioné ahí, pero aquí lo menciono para quien quiera buscar un poquito más acerca del tema. Acudan al Mishneh Torah del Rambam en Ilhot Deot. Ahí va a hablar acerca de cómo les llaman a los que cumplen toda la Torah de una manera especial, y cuando dice el Hasid es quien va más allá de la letra de la Torah. O sea, la Torah nos pide algo y los Hasidim no tiene nada que ver con los Hasidim de la era moderna. No exactamente. Son los que van mucho más allá de la letra de la Torah. Ejemplo, y voy a poner un ejemplo de la Hasidut del Mashiach, porque está escrito: no cometerás adulterio, ¿ok? La Torah, ¿qué te pide? Simplemente no tener relaciones sexuales con la mujer de alguien más. Eso es lo que pide la letra de la Torah. La Hasidut del Mashiach dice: pero aunque solo la mires, ya con esto has cometido adulterio en tu corazón, solo por mirarla. Eso no dice la Torah. Tú ya estás yendo más allá de lo que dice la Torah. Por eso dice Rabbi Joshua en otro de sus enseñanzas: si su justicia no es más que la de los fariseos y los saduceos, no entrarán al reino. O sea, lo que les está diciendo de otra manera, quiere que alcancen el siguiente nivel, que vayan más allá de la letra de la Torah, que no solamente se enfocan en lo que, es que Hashem dice esto en la Torah, voy y lo cumplo, sino que hagan mucho más para allá, o sea, algo más elevado, que es lo que te está pidiendo. Y eso es lo que van a presentar los primeros discípulos en estos documentos. Es la enseñanza que daba, es Hasidut, o sea, más allá de lo que la Torah exige. O sea, bueno, si nada más la Torah exige esto, y bien, si cumples la Torah, pues, Rabino, perdón la interrupción. Es lo mismo entonces sí, que asesinar con hablar mal, ¿no? Es lo mismo también. claro, sí, la Torah solamente nos está pidiendo no derrames sangre, o sea, no, literalmente no quites la vida. Pero ahora, ir más allá es otro nivel. Ya, o sea, estamos yendo un paso más allá de la Torah, y es algo que se tiene como piedad, se traduce Hasidut, el nivel de piedad que debemos obtener. Exactamente. Muchas gracias, estimado profesor, por ese ejemplo. Bueno,
Ya les dije la fuente donde conseguirlo y ahí pueden ver otras fuentes más. Yo nomás les digo una por si alguien desea ver. A los ejemplos que dice el Rambam, que por cierto era una eminencia este Rambam. En el 7 dice, en el versículo 7, ¿tenía hijos? No tenían hijos porque Elisheba era estéril. La mujer es estéril, ¿vale? La mujer es estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Pero bien sabido que el hombre aún a los 100 años, aún los espermatozoides pueden fecundar sin ningún problema. Pero aquí el texto nos dice quién era la estéril. En este caso era Elisheba, era la estéril. Sucedió una vez cuando Sejarría estaba cumpliendo sus deberes como Cohen durante el turno de su división de servicio delante de Elohim. Fue escogido por suertes de acuerdo a la costumbre entre los Juanim. Porque el Talmud, creo que desde la Mishnah, pero el Talmud nos dice que ¿cómo se llama? Este servicio, el de ofrecer el incienso, era uno de los más codiciados, por así decirlo, del servicio del templo. ¿Por qué? Porque hay una tradición que dice que el que ofrecía esto, el incienso, se volvía rico. De manera que incluso para las oraciones, las tefilot, hay quien dice, ¿quieres sabiduría? Voltea hacia el norte, donde está hablando de las ubicaciones de los muebles del templo, bueno, del Mishkan, hacia el lado norte, si no mal recuerdo, ahorita alguien me corrige por ahí, no recuerdo bien, pero creo que al norte estaba la menorá. Entonces, si al que hagas tu oración hacia el norte, por la luz de la menorá, sabiduría. Si quieres riqueza, voltees hacia el sur. Y así, o sea, la tradición es eso, porque lo veían en la vida de los sacerdotes. El sacerdote que ofrecía el incienso se volvía rico. Por eso es uno de los más codiciados. Cuando aquí nos está hablando de que le tocó en suerte, que también eso está en la Mishnah, para evitar cuestiones de que se estuvieran peleando o que haya de que, porque a mí no me ha tocado a mí este servicio, nada más te toca a ti, y cualquier cosa así se echaba suerte. O sea, cada uno de los servicios se ponía a la suerte y bueno, lo que sacaba a ser lo que tú tenías que hacer. Y esa suerte estaba controlada, se llama por Hashem. Así como dicen las escrituras, dice, hay quien echa la suerte, pero la decisión de Hashem está en Proverbios. Bueno, continuamos. Dice, entrar en el templo y quemar incienso. Ok, toda la multitud del pueblo estaba orando afuera en el momento en que se quemaba el incienso. En el templo, cuando existía este servicio sagrado, no nada más era de llegar y presenciar, ya había, en algún momento, ya estaba parte de la liturgia. La liturgia no se va a desarrollar sino hasta después, como la conocemos hoy, sino hasta después de que se destruye el templo. Pero ya existían ciertas partes, cuando se hacían reverencias, en este caso que en el incienso, como dice aquí, las personas estaban haciendo oración. A la par de lo que eran los sacrificios y todo esto, había oraciones. Uno de ellos, de las que se cantaban los Levín, eran el canto del día, el salmo del día. Y esos quedaron en los Sidurim, y se dice, hoy es el día tercero del Shabbat, y este es el canto que los levitas solían recitar en el estrado, y empiezas a recitar el salmo que se recitaba ese día. Eso se conservó. Por eso es que aquí el texto nos dice, la multitud estaba afuera, estaba haciendo oración en el justo momento que se quemaba el incienso. Ahora viene una visión y le dice, y cuando se le apareció un mensajero de Adonai parado a la derecha del altar del incienso.
Sejarría se puso sobresaltado cuando lo vio y el temor se apoderó de él por lo que veía. Tiene miedo. Sejarría tiene miedo. Entonces, ¿por qué tiene miedo? Porque no está acostumbrado. ¿Sí? Cuando las escrituras nos dicen que alguien tiene miedo es porque no estaba acostumbrado. Tendremos el caso de la esposa de Manoah, los padres de Shimshon, se asusta. Pero Abraham y Sara eran personas tan elevadas que estaban acostumbrados a ver mensajeros, a ver ángeles, sean humanos o sean seres celestiales, porque también en las escrituras a veces cuando se dice ángel, malach, está hablando un ser humano. Pero a veces las personas lo quieren ver como que todo bien espiritual y todas las historias que vienen en la Torah, que por ejemplo dice y Jacob envió mensajeros a los de su hermano. Hay Midrashim que pondrán que número de ángeles celestiales que van y qué hacen y todo esto. No, pero realmente eran unas personas que los envió con un mensaje, un mensajero. Entonces son ángeles, ¿no? Del griego, también ángel significa mensajero, ¿no? Entonces, él no estaba acostumbrado. Aún en esta visión, lo que nos quiere decir es que él no estaba tan acostumbrado. Y eso nos va a servir adelante. Por favor, véanlo, recuerden esto cuando lleguemos a el mensaje que se le da a Miriam. Un sumo sacerdote en el Talmud tiene una visión también que lo vamos a citar ahorita, vamos a leerlo, igual que este sacerdote, y en este caso, Sejarría tiene miedo, importante. Pero entonces el ángel le dijo, no temas, Sejarría, porque tu oración ha sido escuchada. Se nota que era una persona que estaba pidiendo por su esposa, quería un hijo, y qué tiempo llevaba pidiéndolo, no lo sabemos, pero lleva un tiempo pidiéndolo, de manera que Hashem contesta sus ruegos en ese momento. Tu mujer Elisheva te dará a luz. Vean, te dará. Hay un error de quien piensa que en este momento ya empieza a hacer la cuenta de para saber más o menos en qué fecha nace Rabbeinu Yohanan. Pero están obviando el trabajo que hay que hacer, que hace la pareja. O sea, no es de que va a dar a luz y también no va a tener ahí participación en Sejarría, y nada más es con el óvulo de Elisheva y así nace Yohanan. No, el camino natural de la vida. Te dará a luz a su debido tiempo. Primero hay que hacer el trabajo y, ¿sabes qué? Va a quedar embarazada. Y le pondrás por nombre Yohanan. Él será una alegría y delicia para ustedes, como un hijo en la vejez, como también lo dice de Joseph, ¿verdad? Y Jacob. Y muchos se regocijarán cuando nazca. Muchos van a regocijarse cuando nazca. Va a ser un hecho conocido. Porque él será grande delante de los ojos de Adonai, nunca beberá vino ni otro licor y será lleno de Ruach HaKodesh. Es semejante a lo que dice de Shimshon, ¿no? Aún desde el vientre de su madre, así, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. Por favor, no literal. No es literal que ya en unos 6 meses de gestación, imagínense ahí el embrión hablando otros idiomas, no lenguas, ¿no? hablando chino, no es eso. Aquí el texto viene a resaltar la grandeza de Yohanan, como diciendo, desde muy temprana edad dio muestras de su grandeza. Es con palabras que podamos nosotros entender. De Moshe se dirá lo mismo en los Midrashim.
y de otros personajes. No solamente aquí veremos grandes personajes, por ejemplo, de los romanos, encontraremos que se dice grandes hazañas y cosas maravillosas que sucedieron a temprana edad. O sea, es para resaltar, hacer notar la grandeza de quien están hablando. En este caso está diciendo, será una persona que encuentre la inspiración divina desde muy pequeño. Pues dice, desde el vientre de su madre. No literal, nuevamente vuelvo a resaltar ahí. Luego dice, el mismo irá delante de Adonai en el Ruach y el poder de Eliyá. Otra cosa que muchos han sacado de su contexto. ¿Qué significa en el poder y en el espíritu de Eliyá? Que si, bueno, porque hemos visto, hay quien dice, como si fuera reencarnación. Dice, el Keter avala la reencarnación porque él era la reencarnación de Elías. No, si no lo tomas literal, puede ser aceptable. Insisto, si no lo tomas literal. Digamos que estemos hablando en idioma cabalístico. Ok, podemos pero entenderlo desde esa óptica. Insisto, no literal. Tal vez suena muy repetitivo, pero que quiero dejar enfatizado realmente esa parte. ¿Qué significa entonces en el Ruach y el poder? En el libro de, cuando explico, se llama Devarim, volumen 1, donde explico acerca de las palabras, ahí tuvimos que ver lo del espíritu del Mesías, porque también... ¿Qué viene mi mamá caminando el taxi? Perdón. En el Ruach y el poder del Yam. Gracias. Estaba explicando ahí cómo entender lo que dice Shaul, porque él dice, porque el espíritu del Mesías, también es textual, el espíritu del Mesías, no es que un tipo fantasmita del Mesías venga y se repose en la persona, no es así, tampoco es que un tipo fantasmita o el Eliyahu así medio transparente esté en Yohanan, no. ¿Qué significa eso? Acudir a los escritos rabínicos para dar una muestra de cómo se utiliza eso. Y en la Mishnah está escrito que dice, esto no lo pide esto no lo pide la Torá, tampoco lo dijeron los sabios, pero el que lo haga, el espíritu de los sabios está en él. Y otros similares para demostrar que es la persona que se ha imbuido en los escritos rabínicos, en las enseñanzas de los sabios, de manera que aún sin ellos expresarlo directamente o textualmente, son capaces de deducir que cierta acción está conforme a su mentalidad, está conforme a su línea interpretativa, como si tuvieran el mismo espíritu, como si estuvieran conectados, fueran un mismo ser. Así cuando habla del Mesías, dice ustedes que el espíritu del Mesías quiere decir que las personas que han obtenido las enseñanzas de nuestro Santo Maestro, las han interiorizado, las conocen de tal manera que en una situación nueva, que el Mesías no habló, vamos a hablar de una transfusión de sangre, puedan deducir, puedan concluir qué es correcto según su línea, como si tuvieran el mismo espíritu del Mesías. Nos está diciendo aquí el texto, entonces, volviendo a Yohanan, que Yohanan fue una persona que de hecho se fue al desierto, se vistió como también de una manera similar a Elías, siguió sus enseñanzas, siguió como decía la tradición que él vivía, y de manera que él se sentía una persona
que podía concluir y hablar como si el mismo espíritu, como si Eliyahu y él fueran una sola persona, si tuvieran la misma mente, tuvieran la misma línea. ¿Ah? Eso es lo que el texto trata de transmitir, nada de otras cosas. Ese es lo que trata de transmitir el texto, insisto, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. No sé si me di a entender, pero de querer un poquito más cerca del tema, ver un poquito más, vayan por favor al libro y en la introducción, primeros 4 capítulos, ahí encontrarán esa explicación. Ajá. Bueno, ¿qué más? Déjenme ver. Sí, estamos aquí. Y dice, y a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos para preparar para Hashem un pueblo bien dispuesto. Entonces, aquí habla de qué es lo que él ve como su propósito. Los primeros alumnos veían como el propósito de la vida de Yohanan, que hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, que tendrían su mensaje de Teshuvah, su mensaje de arrepentimiento, y aún los desobedientes, por eso estaban algunas prostitutas, algunos prestamistas siguiendo sus enseñanzas. Los otros decían, ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo, no cobre más de lo que es debido, conténtense con su salario. Esa es la misión que tenía. Y bueno, esto es para preparar para el Eterno un pueblo. Bueno, y dice, y Sejarriá le dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy un hombre viejo y mi mujer también es de edad avanzada. Entonces ya había cesado la costumbre de las mujeres en Elisheva. Y Malach, el ángel le respondió, yo soy Gabriel. Aquí tenemos una discusión también con los que son antimisioneros, que dicen que Gabriel, por ejemplo, no es el ángel como para dar estas noticias. Pero insisto que los primeros discípulos no solamente van a tomar de una tradición, van a tomar de muchas tradiciones. Y hay diferentes tradiciones que ubican a Gabriel en diferentes escenarios y con diferentes, ¿cómo podemos decir? Trabajos, o sea, lo que él hace. Por ejemplo, en los libros de Enoch encontramos que Gabriel es el encargado del sexto cielo. Y tiene a ciertos ángeles a su disposición, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que no se puede decir simplemente que aquí no esté utilizando las fuentes rabínicas, porque bueno, pudo haber utilizado alguna otra traducción de algún otro grupo. Y estoy en la presencia de Elohim, es uno de los ángeles más elevados. Fui enviado a ti para hablarte y darte estas buenas noticias. Ahora, porque no has creído a las palabras que te dije, las cuales serán cumplidas a su debido tiempo, o sea, en el tiempo natural de la vida. No vamos a decir que Yohanan nació de 7 meses, de 8 meses, en el tiempo natural de la vida, según la regla general. Estarás en silencio, es decir, que no va a poder hablar. ¿Por qué? Porque no creyó. ¿Qué tiene que ver con no creer y silenciarlo? Debido a que sabemos que Hashem actúa con el concepto de midá que neget midá, medida por medida. ¿Qué es lo que él hace para que su justa retribución sea quedar en silencio? Y es esta, ¿no? Profiere estas palabras, palabras, que dice, ¿cómo podré estar seguro? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. O sea, lo que le está diciendo es plantearle una objeción válida, es cierto, pero para ser un sacerdote que ve una visión
en el templo, pues se requiere como que se imaginaría uno que debería tener más, más emuna, ¿sí? Es decir, más fe. Si Hashem lo ha hecho, te conoces las escrituras, si Hashem lo ha hecho, lo puede hacer nuevamente. No está limitado. ¿Acaso podemos decir, como también está escrito, acaso se ha cortado la mano de Hashem que no pueda realizar esto? ¿Acaso hay algo difícil? Y no, no lo es. Entonces, como profirió estas palabras, queda mudo. Bien, sin poder hablar hasta el día en que estas cosas tomen lugar. O sea, hasta el momento en que veas que se ha cumplido, es como vas a quedar mudo. ¿Cuánto tiempo estuvo mudo? Por eso es importante lo de a qué orden pertenecía, a la clase de Abiyam, para ver. Más o menos ella queda embarazada. Adelanto, esa enseñanza en los otros videos. Que aproximadamente 3 meses después de esto, ella queda embarazada, en ese lapso de 3 meses, y bueno, ya ahí pueden sacar una cuenta más cercana. Entre tanto, el pueblo estaba esperando a Sejarriá y estaban extrañados de que él se demorara tanto tiempo en el templo. Pero cuando salió, él no les podía hablar, entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el templo. Si es una visión, ¿cómo es posible que haya pasado algo en su cuerpo? O sea, en realidad no hablaba. Esta es una discusión que hay entre el Rambam y el Rambam. O sea, con N y con M. El Nachmanides y el Maimónides. El hijo de Nachman y el hijo de Maimón. Sobre lo que sucede con Jacob. ¿Esa pelea con ese hombre es literal o es una visión profética? Y uno dice, oh, no, en realidad es una visión profética. El otro viene y dice, bueno, y si es una visión profética, ¿cómo es posible que si cogiera? O sea, ¿cómo quedó cojo literalmente? Entonces dice, esto y otros argumentos es literal. Entonces existen esas dos perspectivas, una que se polarizan, uno que dice es totalmente una visión, otra que dice es totalmente literal. La parte del medio, como uniendo las dos perspectivas, podemos decir que es una visión, pero tiene una consecuencia literal. Ahora, ¿por qué se actuaría de esa manera? Para hacer visible. ¿Cómo ellos pudieron saber que había tenido una visión? ¿Cómo se lo imaginaron? Porque se había tardado. Pudieron ellos haber pensado otra cosa. Si sale normalmente, entonces, no sé, pero para evitar otras cuestiones. Por ejemplo, el Talmud dice que las personas que estaban encargadas, casa de Aptinas, no me recuerdo, de el incienso. La gente podría haber pensado que de ese arte, del material que utilizan, pudieron agarrar para ellos perfume. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ninguna novia, también ellos, ¿no? Pero de hecho, ninguna novia, que era la que más lo necesitaría, salió perfumada de su casa para que la gente no pensara, están teniendo provecho de las cuestiones del templo. Y también lo dice de los que estaban encargados del pan y todo eso. Bueno, está en el tratado de... déjenme decirle, está en el Talmud de Jerusalén, en el tratado de Hagigá. Está en el tratado de Hagigá. La hoja exacta no recuerdo. Disculpen ustedes. Bueno, aquí viene el texto a decir, ¿cómo se dieron cuenta? Porque estaba mudo. Hashem, para evitar, pues incluso podría haber una cuestión en que se podrían imaginar que el servicio fue inválido. Pero entonces
hace lo de el signo de la mudez, para que sepan, el servicio es válido, nada más que él tuvo una visión, o sea, se demoró más por la visión que tenía. Y miren aquí, esta es la que yo les decía que está en el Talmud. Está muy bonita también, está la que dice el Talmud. Dice así, ¿ah? De manera similar, se enseñó una baraita. Una baraita es como una Mishnah, pero que quedó afuera de todas las Mishnayot. Las sentencias que aparecen en la Mishnah tienen más veracidad que las que quedaron afuera. Las de afuera no fueron totalmente comprobadas, tenían como que no todos estaban seguros, pero las que estaban dentro y se estudiaban dentro del Bet Midrash, Rabino, entonces, ah, entonces una baraita es como un apócrifo, algo así. sí, de hecho sí. De hecho sí, o sea, algo que nada más se permitía estudiar afuera. Baraita es externo, viene la palabra externo, se estudiaba fuera de. ¿Para qué se estudiaba fuera de? Para que no se pudieran confundir adentro. Adentro se estudiaba lo que podríamos decir era lo más canónico. Y afuera se estudiaba lo que, bueno, ahí había diferentes tradiciones, pero el Talmud está lleno de Baraitot para poder explicar las Mishnayot. Fíjense cómo son las cosas que se utilizan esas tradiciones que quedaron fuera para explicar las canónicas dentro de la Mishnah. Por eso no es extraño que un servidor venga y diga, bueno, yo voy a explicar los 4 evangelios canónicos a través de cosas externas, como también los apócrifos. Y ahorita en la que viene voy a utilizar un apócrifo a ver qué les parece. Bueno, Sí, Rabino, buenazo, muy, muy buen ejemplo, porque en realidad el Keter no lo vas a entender si no entiendes la literatura intertestamentaria apócrifa. No lo vas a entender. Entonces, muy buen ejemplo. Adelante. sí. Entonces dice, de manera similar se enseñó en una baraita, ya dije que es la baraita, que Rabbi Ishmael ben Elisha, el sumo sacerdote, esta persona era un Cohen Gadol, sumo sacerdote, dijo, una vez en Yom Kippur, ¿y en qué día, ¿En qué día? En Yom Kippur entré al santuario más interior, al lugar santísimo, para ofrecer incienso. Este no es el incienso de que está hablando Hillel, porque Hillel está hablando del que se hace en el altar de oro, que está en el Kodesh, en el lugar santo. Y aquí está hablando del lugar santísimo. Pero ahí acuérdense que el Kohen Gadol llevaba un incensario y ahí hacía para que se hiciera una nube de humo. Y dice, y en una visión vi a Acatriel Ya, el señor de los ejércitos. Este es un nombre que aparece por ahí, Acatriel Ya, aparece como un nombre, uno de los nombres de Hashem. Según algunos apócrifos, justamente intertestamentarios, los ángeles, hay, aparte de los 7 cielos, se encuentran las cámaras, las ejalot, las cámaras secretas ahí, y, o sea, lo más elevado son 7 ángeles que están ahí, y todos tienen la terminación ya en su nombre, así como Acatriel ya, aparecen muchos otros. Ahora no recuerdo ninguno de estos nombres, pero si me dan un momento, ahorita se los podemos poner aquí. O profesor tendrá a la mano la serie de Enoch, la de Apócrifos del Antiguo Testamento, la del volumen 4, el volumen de Enoch. No. Lo que pasa es que como yo estoy grabando la pantalla, entonces no puedo mover a otro, a buscar otro. Ok, no te preocupes. Ya, excelente, gracias. Entonces, pero ahorita a ver si volvemos para allá. Exaltado sobre el trono alto y exaltado. Por eso les decía que todos tienen el nombre de la forma corta, ya, al final. Bueno, el Betperet es Hashem mismo. Y lo ve sentado sobre su trono, como lo hizo Isaías en el capítulo 6. Y él le dijo, o sea, Hashem le dijo a Ismael, al Jajam, le dijo, hijo mío,
bendíceme. Ve cómo está hermoso. Ahorita van a ver cómo. Hay personas, hay discípulos de Rabbi Joshua que ven este y otros pasajes talmúdicos y se escandalizan, se rompen las vestiduras, porque a veces lo entienden muy literal. ¿Ah? Ahorita una de estas, imagínate Hashem pidiéndole que uno de los rabinos lo bendiga. ¿Ah? Algunos grupos, no voy a decir nombres, pero lo verían como una blasfemia. ¿Ah? Le dije la oración que se hace, que sea tu voluntad, que tu misericordia venza a tu ira y que tu misericordia prevalezca sobre tus otros atributos y que actúes hacia tus hijos con el atributo de misericordia y que entres ante ellos más allá de la letra de la ley. Y el santo bendito sea asistió con la cabeza, es decir, aceptó la bendición. Este evento nos enseña, este es lo que quiere enseñar el pasaje del Talmud. ¿Ah? Este evento nos enseña que que no se debe tomar a la ligera la bendición de una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque si Hashem recibió, y es más, pidió la bendición de un rabino, de un jajam, pues cuánto más cualquier hombre recibirla de otra persona. ¿Ah? Como las bendiciones que hacen los rabinos hasta el día de hoy, se busca a un jajam y le dice, pida por mi hijo, pida por mi esposa, están enfermos, shalom, lo aleno, que no venga sobre ninguno de nosotros, ninguna de esas cosas. O le piden la bendición, decir, quiero o deseo, deseamos, mi esposa y yo, tener un hijo, no hemos podido, por eso por el otro, y Rabino hace una bendición. O sea, no tomes en menos, ¿sí? No tomes a la ligera, no menosprecies la bendición de cualquier persona, ¿sí? Porque en esa visión no fue real, es una visión. ¿Ah? Y este rabino ve a Hashem y Hashem le pide esto. Esto es como una manera de explicar la sentencia última. ¿Ah? Nos ponen esa historia, los rabinos, nos ponen esa historia para decirte, mira, si el Todopoderoso es capaz de aceptarla, tú también acéptala. ¿Ah? Hay muchas personas que sinceramente, la congregación cualquiera, hasta el más sencillo, el más humilde, la persona cualquiera, viene que te da una bendición, acepta, no la menosprecies esa bendición como que, sí, si me la da el More David, sí. Pero si me la da, pues alguien más por ahí que sí, después. No, acepta. Nos enseña por un lado humildad y por el otro que también las bendiciones de las personas Hashem las toma en cuenta. O sea, te va a bendecir a Hashem, pero te está bendiciendo esta persona, te está diciendo de todo corazón, acéptala. Es más, ¿viste lo que dijo el Talmud? Dice, Hashem pide. O sea, para decirte que no solo que la aceptes, sino que también pídela. ¿Ah? Tenemos hay personas que a veces como que se caen en las cosas, ¿no? No lo comparten en la congregación. Tienen un problema y pues no lo comparten, decir, ayúdenme a hacer la oración o pidan por mí. No como que no es que sea también tengan una perspectiva mala o sean muy orgullosos ni nada, sino que a veces les cuesta como que abrirse, como que sienten que esos problemas pues que son más propios, son más privados y todo esto, que tal vez por eso y otras razones podrían ser que no expresa. Pero lo que dice aquí el Talmud es que
podemos nosotros pedir oración. Si tenemos alguna enfermedad, si tenemos alguna una situación, carencia económica, cualquier cosa, pidamos la oración ahí. Y los primeros discípulos en la carta de Jacob dice, el que esté enfermo, el que esté enfermo, pida la oración, dice, y la oración del justo sanará al enfermo. Porque dice, no dice, Hashem lo va a sanar. Lo hubiera dicho, o sea, sabemos que Hashem es el que sana. Entonces, ¿por qué vienen los primeros discípulos y nos dicen, la oración del justo sanará al enfermo? ¿Y por qué en la Torah está escrito que le dice, está en una comunicación con Abimelech? El que tomó a esta Sara, mujer de Abraham, está en una comunicación con él directa. Le dijo, oye, no le hagas nada a esta mujer porque está casado tiene marido. Y él le dijo, no, yo no lo he tocado. O sea, tiene la comunicación, ven, está hablando con Hashem. Es una visión, por supuesto. Y está hablando con él y le dice, mira, ve, que ore por ti porque es profeta. Oye, pero Hashem, ¿qué? Pues, tú estás aquí, pues, estoy hablando contigo, ¿por qué no bendices tú? ¿Qué la fuente de la bendición es Abraham? La fuente de la bendición de la sanidad es el justo. Dice, no, realmente es de Hashem. Pero Hashem quiere que a través de su hijo, de su siervo, sea Abraham, sea el justo, en el caso de la carta carta de Santiago, a través de esta se obtenga. Vuelvo a insistir, no solo de humildad. El crear estos lazos, el que sepan también las necesidades y cosas así, pues siempre forma unos lazos que nos ayudan. Bueno, entonces eso es en cuestión de esta parte. Y bueno, la siguiente es, se anuncia el nacimiento del maestro a sus padres. Pero creo que ya me he tomado la hora, así que yo creo que voy a dejar esta próxima aquí. Muchas gracias. El rabino estuvo muy buena la clase, muy interesante y sobre todo también entender un poco la literatura. No sé si alguien en el grupo tiene una pregunta o por ahí también un agradecimiento, ¿no?, al rabino. Adelante, por favor. Laila Top, Rap, solamente un dato de las mujeres, en este caso todas las matriarcas, bueno, en este caso Elisheva, todas son estériles. ¿Cuál será, no, el secreto? ¿O ha estudiado tal vez algo sobre este caso? Sí, el Midrash Rabbah nos dice que ¿por qué eran estériles todas las matriarcas? Después también tiene una clase especial sobre eso. Les adelanto un poco. Hashem dijo, así dice el Midrash, Hashem dijo, son ricas, son bellas. ¿Cuándo voy a escuchar sus plegarias? Entonces dijo, cerró su útero. El Midrash trata de expresar, entre otras ideas, que es toda una realidad, de hecho. El hombre, hablando de manera genérica, el ser humano, acude al Creador cuando tiene necesidad. Cuando todo está bien, podemos hacer oración, sí, es cierto, se hace. Pero no tiene la intensidad como cuando algo nos está oprimiendo, mira, lloramos, nos quebrantamos, decimos, pero de corazón le decimos a Hashem, porque hay una necesidad, hay algo que nos duele, algo que nos está afectando. Que cuando no está esa necesidad, ¿ves? Lo vamos a dejar, sobre todo si va pasando más tiempo, los tiempos de oración se vuelven más como que está orando y
O sea, no hay concentración porque se va perdiendo entre la monotonía, a lo largo del tiempo, pues todo está bien, o todo es llevadero, realmente no hay algo que te esté presionando. El Midrash quiere precisamente decir eso, y es una de las respuestas que da así. ¿Por qué las matriarcas eran estériles? Porque Hashem dijo, esa es la única forma en que voy a escuchar sus plegarias. Tienen buenos maridos, tienen economía, tienen salud, tienen riqueza y son bellas. O sea, ajá, ¿qué me van a pedir ellas? ¿No? Entonces, ¿qué? Hijos. Me van a pedir hijos. Bah, esa es la respuesta de el Midrash. Excelente. Rap, Adelante, estimada Isla Orellana de Chile. gracias, estimado Joseph de Bolivia. Gracias, Rap. Sí, interesante la clase con este paralelo que van haciendo entre lo que dice la Torá, lo que dice el Midrash, el Talmud y la literatura externa, o sea, esta que se llamaba Baraita, que sería la apócrifa, por el aporte que hizo Joseph. Y la importancia de juntar todo para poder abrir la mente y armar el rompecabezas y no ser tan literal. El comentario que iba a hacer en relación a Elías, le preguntan a Johanan, el inmersor, si él era Elías. Él dice, no soy Elías. Y todavía porque Elías tenía que venir antes del Mesías. Y todavía los judíos siguen preguntando lo mismo y diciendo, no, primero tiene que venir Elías y después viene el Mesías. Y ahora, en este tiempo de tan especial de catástrofe, de guerra, de conflicto tan oscuro, ellos están pidiendo mucho que venga el Mesías, pero dicen primero tiene que venir Elías. Eso se ha mantenido igual a través del tiempo, porque ellos persisten en esa idea, porque nosotros sabemos que no, porque no es así. ¿Cómo tomar una actitud frente a ello? Porque en las oraciones también, en los cantos de Shabbat, también se invoca a Elías y siempre se está hablando de Elías y como una figura tan importante, pero sin embargo no es por desmerecer ni a los patriarcas, ni a los profetas, ni a nadie, pero superior a toda esa enseñanza hacia atrás, nosotros tenemos a Yehoshua. Y no necesitamos esperar a Elías, porque él ya vino y ahora él tiene que cumplirse la parte de los 1000 años de paz nomás, y después de ahí la vida venidera. Pero ¿cómo entendemos a este personaje tan importante? No sé si me di a entender. Muchas gracias, Rafa. Sí, es cierto lo de esta parte, de que algunos judíos dicen, no, es que tiene que venir Elías, y entonces si Elías era Johanan, porque él no acepta que es Elías. Y es que ese es justamente que nos aferramos al terreno literal, o sea, no, las escrituras también tienen lenguajes. ¿Ah? Por ejemplo, el lenguaje poético repite, vean los proverbios, vean los salmos, repite la misma información planteada desde otra manera en la segunda parte del versículo, pero eso y otras más, ¿no? Bueno, empezando a explicar por qué esta tradición. Y si me preguntaba que si esto ya venía de tiempo, al menos en el primer siglo ya es una enseñanza que se tenía, o sea, una tradición
ya muy fuerte, o sea que todos lo conocían, y de hecho en Mateo 17:10 y en Marcos 9:11, los discípulos le preguntan a nuestro Santo Maestro, dice, y sus discípulos, así leo, Mateo 17:10, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y el Mesías en ambas contesta, ¿no? Es porque es la verdad. Elías tiene que venir primero. O sea, ya para ese momento está una tradición muy, muy arraigada de que Elías viene primero. Ahora, ¿de dónde se basa precisamente? Está en el profeta Malaquías, en el capítulo 3, dice el versículo 1, he aquí yo envío a mi mensajero, él preparará delante de mí el camino. Y empieza a decir otras cosas, y es el mensajero del pacto. Por eso es que en cada circuncisión ponen la silla del Iyau, porque él es el mensajero del pacto. El Midrash va a decir por qué precisamente de la circuncisión, del pacto de la circuncisión y todo eso, pero bueno, eso es algo que es medio alargado de explicar. Tendría que citarle el Midrash. Y no lo recuerdo muy bien, por eso no se lo cito en este momento. Discúlpeme, si la próxima semana déjame buscarlo y se lo planteo. Bueno, ahí dice mi mensajero, pero no nos dice la identidad. Es hasta el capítulo 4, en el versículo 5, donde nos dice, y yo les envío al profeta Elías, Eliau, antes de que venga el día del Señor, el día grande y terrible. O sea, antes del día del Señor viene el profeta. Entonces está en Malaquías 4:5. De aquí surge del tiempo todavía bíblico. Malaquías es uno de los últimos profetas. Entonces, antes de cerrarse, por así ese tiempo de los profetas en toda regla, se da esta profecía y de ahí se va a desarrollar lo de Eliau, que si murió, no murió, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. No. Entonces, ya existe ahí y se desarrolla. Hay unos que lo toman más literal, o sea que literalmente Eliau anda ahí paseándose, y en el Talmud vemos que Eliau se presenta ante tal rabino y le enseña unas cosas. Ahí en el Tratado de Berajot hay algo muy, muy curioso, que está enseñando sobre los demonios, ahí en el Tratado de Berajot, dice, tal rabino dice, una vez yo me encontré con Eliau, y con Eliau me dijo tres cosas. Entendí tres cosas de lo que me dijo. Una, que no debes andar solo para que no te ataquen los demonios. Dos, que no debes meterte a un lugar como ruinas y todo eso, un lugar solo y despejado, todo eso. Y la tercera, no me acuerdo en la tercera, pero estoy seguro que fueron tres. Bueno, le dice así, la explicación de los jajamín es que que ese evento no es literal, sino que es una visión, pero en ninguna parte del Talmud se dice que es una visión, sino que debes entender, según Rabbi Abraham ben Arambam, eso de cómo se debe entender los escritos rabínicos. Me gustaría estudiarlo con ustedes. Ese libro es una joya, pero verdaderamente una joya, que nos enseña cómo interpretar, cómo entender los escritos de los sabios para no hacernos pelotas y para no creer cosas fuera de la realidad. Bueno, él ahí explican entonces, pero hay quien sí cree que es literal, o sea, que Eliau se presenta tal cual es Eliau, y que tendría que venir ese ente antes de. Los primeros discípulos no están en ese lado literalista, sino que dicen en el espíritu, o sea, no es Eliau, sino que es alguien que actúa, se comunica, habla como si fuera Eliau mismo, y lo van a identificar. Son los alumnos los que lo identifican a él como Eliau. Él no se identifica como Eliau, o sea, él en su humildad dice, no, yo no soy Eliau.
Eso es lo que está planteando en el libro de Juan. Dice, yo no soy Eliyahu, ni soy el profeta, el Mesías. Niega esas partes porque también había quien identificaba a Yohanan como el Mesías. Y de hecho tenemos una cita donde nos dicen que algunos se preguntaban, ¿no será el Mesías? O sea, ya había personas que decían, él es el Mesías. En realidad, él no es Eliyahu, él es el Mesías. Entonces es por eso la problemática. Cuando dicen, no es Eliyahu, él, su opinión propia diciendo, yo no soy Eliyahu. Porque literalmente no lo era. Actuaba de la misma manera como si tuviera el espíritu, eso es lo que dicen los primeros discípulos, de tal manera que los discípulos y el mismo Rabí Joshua lo identifica como el Mesías, porque en el capítulo 11 de Mateo, versículo 14, nos dice, y si quieren aceptarlo, hablando de Yohanan, de Rabino Yohanan, él es el Mesías que había de venir. Entonces, vean, es cuestión de identificación. ¿A quién yo identifico? No solo como Elías, sino como el Mesías. Lo que pasa, la diferencia hay entre nosotros y el judaísmo normativo es que diferimos en esta identificación. Identificamos a Rabeno Yohanan como Eliyahu y a Rabí Joshua como el Mesías. En un tiempo posterior, está en el Yerushalmi, en el Talmud de Jerusalén, como Rabí Akiva identifica a Bar Kokhba como el Mesías, y forzosamente, como estaba esa tradición, identificaría a alguien más como Eliyahu. O bien pudo haber sido que hayan dicho es Eliyahu en esencia, o sea, la persona que sí fue que no murió y todo eso. Entonces, pero de que tenía que venir antes de un Mesías. O sea, es cuestión, nuevamente digo, de identificación. Esa es la única problema que tenemos, ¿no? Los de Jabat dijeron, ¿quién es el Mesías? El Rebe. No todos de Jabat, pero el Rebe es el Mesías. Y es, nuevamente, cuestión de identificación. Los cumranitas ¿a quién identificaron como el Mesías? Porque ellos creyeron que la guerra contra los romanos era el fin del mundo, y antes de esa guerra tenía que venir lo que es el Mesías. Tenía que haber un Eliyahu, alguien que sea antecesor de. No sé si me llegué a explicar. Sí, claro. Y en el caso de Yeshua, que le respondió, es necesario que venga. Habría que entender entonces que Juan o Yohanan, para él era el Elías. ¿Eso? Claro, porque se dijo, tiene que venir primero. Y sí. Entonces para él era Elías. Ya. Ahí véanlo, está en Mateo 14, le cité ahorita, les digo bien la cita porque aquí lo tengo. Es Mateo 11:14, Rabí Joshua hablando de Yohanan, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. O sea, que él ya lo identificaba. Ya, entonces eso es súper importante, porque si lo tomamos a nivel profético, entonces ya se cumplió esa profecía. Sí, hablamos. Ya vino y nosotros ya tenemos al Mesías. Y bueno, cuando yo lo mencioné delante, de que no es por desmerecer, ni tampoco los patriarcas, porque a mí también me llama mucho la atención la gran exaltación que se hace hacia ellos. Sé que son muy importantes, son nuestros
padres de fe, etcétera. Pero lo que me llama la atención es por qué en las oraciones siempre se pide por los méritos de ellos y no por los méritos de Yehoshua. En los sidur de oraciones. Estoy hablando en el caso nuestro, que ya creemos y ya creímos en Yeshua. Ya lo recibí, al creer en él lo recibimos y él está en nosotros, ¿no es cierto? En nuestro interior, y nosotros tenemos ahora que hacer realidad toda esa enseñanza en nuestra vida, y de esa forma traemos el cielo aquí a la tierra, y solamente estamos a la espera que se cumplan esos 1000 años especiales. Bueno, pero en los sidur de nosotros, los que somos posteriores, ¿por qué no se pide en el nombre de Yehoshua también cuando se ora por los enfermos? Especialmente por los enfermos, por los méritos de él, cuando se agradece también por los alimentos. En muchas comunidades se agradece el nombre de él. No sé si dentro de la línea en la que estamos nosotros hay que agradecer también por sus méritos, por los alimentos que recibimos, porque en realidad cuando se dice Baruja está Adonai, no es que uno dice bendito el Señor, sino que dice Adonai, o sea, significa, por lo que escuché, que somos bendecidos por Adonai. No que sabemos que es bendito, pero en la oración no se dice bendito es el Señor, sino que somos bendecidos por Adonai, gracias. Porque es nuestro Dios, porque es nuestro Rey, porque creó todo con su palabra. Era en relación a este tema de los patriarcas, ya. Y para no extenderme más, en relación a la guerra que se vive ahora, bueno, usted recién dijo al final, el hombre acude a Dios cuando tiene necesidad, y cuando se va perdiendo la conexión con Dios, ¿no es cierto? Por la falta de estudio, oración, porque me da sueño, por muchos motivos, porque pienso que yo tengo la solución, etcétera, etcétera. Ya, el pueblo de Israel entonces perdió la conexión, pero por otro lado también dicen algunos, no, en este momento están siendo castigados, pero es que toda la vida, toda la historia han sido castigados entonces. Y toda la vida han perdido la conexión. Pero también dicen, bueno, están ocurriendo cambios, por lo menos esta producción de la unidad, pero no todos van a aceptar al Mesías, porque también en nuestra línea dice, bueno, cuando ellos acepten a Yeshua, ¿no es cierto? Las cosas van a cambiar, pero radicalmente, pero sin embargo va a haber muchos que no lo van a aceptar nomás derechamente, y eso tampoco está mal. Porque nosotros estaríamos esperando, entonces, bueno, tenemos que seguir esperando que ellos crean para que la historia siga avanzando y se sigan cumpliendo las profecías. Me salí un poquito del tema, disculpe, pero que está todo relacionado, pues se fija. Sí, es extenso lo que nos acaba de decir, y me gustaría abordarlo con un poquito más de tiempo. Bueno, está bien, sí. Porque para no omitir ciertas cosas, sobre todo es para eso. Entonces, déjame alguna clase, a ver si la podemos dar respecto a ello, para que veamos los detalles, ¿sale? Muy bien. Es una duda, son parte de las dudas que a veces se plantean las personas, pero sí los hay, sí lo hay, sí se pide no sé si conozca el libro conocido, también es un libro no canónico, se llama La Ardita G. Contiene la forma en que vivían una comunidad judía del primer siglo que identificaba a Rabbi Yehoshua como el Mesías. Bueno, esta es como lo más parecido a una Mishnah que puedas encontrar. Bueno, al menos que se ha encontrado hasta ahorita. Esta da una bendición que se haga en Pesaj, una bendición
cuando utilizamos aceite, es muy interesante cómo ellos veían esto, o sea, una bendición, así como nosotros hacemos, o sea, el judaísmo normativo hace bendiciones, formula y da esta directriz, es decir, cómo tienes que llevar a cabo Pesaj, no todo, pero al menos cómo, la conversión, cómo se hace, cuando se va a añadir una persona a la congregación, o sea, de que existe, existe. ¿Ah? Pero bueno, tenemos que Ya. con muchos más detalles y bueno, ¿por qué también ver que el judaísmo normativo, por qué lo hace los patriarcas y todo esto? Porque eso es muy bíblico. O sea, por eso lo toman, ellos lo siguen eso, porque es muy bíblico. O sea, en la Torah se encuentra eso, o sea, y lo derivan de ahí. Por eso es precisamente, pero todo necesito mostrarle con fuentes. Me gusta sí, sí, cito de memoria, pero quiero a veces mostrarles las fuentes escritas para que, sobre todo si hacen notas o pongan Sí, graben la pantalla, así una fotito y todo eso para que lo tengan ustedes, les sea de utilidad. Entonces, si me permite, en otro momento abordamos su pregunta, de una manera más amplia, ¿sabes? Excelente, sí, Rabito. muchas gracias. Y muchas gracias también, estimada Hilda Orellana, por la pregunta. Bueno, ya es un poco tarde. Son las 9:42. Entonces, nos pasamos de la hora, pero ha sido excelente. Todo para bien, porque mire, las preguntas muy buenas, los argumentos, ¿no? Y hemos aprendido bastante. No sé si el estimado David quiere hablar. Adelante, hermano. No, solamente darle las gracias a Rabí por apoyar y mostrarnos realmente todos estos estudios que tanta falta hace, despejando muchas dudas que tenemos, especialmente los que están llegando a los caminos del Eterno. Y bueno, es difícil sacar todas esas dudas. Y gracias a Rab por todo su apoyo y dar las gracias también a todos aquellos que están perseverando y animarlos siempre a que sigamos buscando la verdad. Todo Rabá, Rab. Bien, muchísimas gracias. Entonces, bien, muchísimas gracias. Entonces, shalom con todos. Nos estamos viendo. La verdad. Shalom, shalom. Gracias. Bendiciones del Eterno.